Bueno, el tema de conversación ha sido en los últimos días definitivamente todo lo que ha estado sucediendo en cuanto al tema de la falla que hubo hace unos días en sistemas basados en una plataforma de seguridad muy conocida, muy apreciada, llamada CrowdStrike, y que logró que en muchas ocasiones los usuarios tuvieran falta de acceso a servicios críticos, incluyendo aerolíneas, bancos, incluso algunos servicios de seguridad pública, de servicios públicos como ambulancias, medicina, etcétera. Y para hablar del tema, tengo la oportunidad de conversar con Christopher Leandro, que es gerente de ciberseguridad de Datasys, que con él vamos a conversar el día de hoy, hacer una especie de post-mortem de saber qué fue lo que sucedió y cómo nos podemos preparar, no solamente aquellos que trabajamos tecnología, sino también el público en general a la hora de enfrentar este tipo de situaciones. Muy buenos días, Christopher. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Eh, para empezar, ¿cómo fue tu fin de semana, ese fin de semana, en el caso de que cada vez que suceden este tipo de fallas que afectan a nivel mundial, los profesionales de tecnología tenemos que estar muy pendientes de lo que está sucediendo, tanto resolviendo como aconsejando, no solo a clientes, sino también amistades, familiares que quieren saber qué fue lo que pasó y cómo les afecta? Hola Alex, de mi lado más bien muchas gracias por el espacio el día de hoy. Eh, es un placer estar acá con ustedes. Bueno, empezando con esa primera pregunta, la verdad fue un fin de semana bastante caótico. Tuvimos varios clientes que fueron impactados con esta noticia que recibieron el viernes. Todos esperamos que tener un viernes tranquilo, pero bueno, no fue así. Y al final, digamos, en lo personal me tocó, bueno, estuve de viaje por temas de trabajo y me tocó fuera de mi país atender la situación y buscar la forma de cómo manejarlo. Pero sí, bueno, no sé si quieres que te comente un poco cómo fue la experiencia inicial o... No, definitivamente me gustaría saber desde tu punto de vista cómo fue la afectación y también si nos puedes describir, preferiblemente en términos que puedan ser comprendidos no solamente por el CTO, sino también por el CEO, qué fue lo que sucedió en este caso. Claro, de hecho, bueno, todo este problema de CrowdStrike fue una afectación que hace a los sistemas operativos Windows. Sabemos que Windows es el sistema operativo más utilizado a nivel mundial por todos los usuarios en el mundo que tengan una computadora, es con excepción de las personas que utilizan Mac, ¿verdad? U otros sistemas operativos como Linux. Pero bueno, a nivel de Windows podemos decir que el 90 y pico, 95% aproximadamente del mundo utiliza Windows. La afectación a nivel de CrowdStrike se dio por una falla en una actualización. Básicamente, no fue un ciberataque, eso hay que dejarlo bastante claro, porque también estuve viendo muchos noticieros, muchos reportes que también buscan la forma de cómo cambiar las cosas y no, realmente fue un fallo en la actualización. Entonces, muchas de esas actualizaciones que se hacen a nivel corporativas se hacen de forma automática. Entonces, los administradores ponen en su política de seguridad muy sencillo, le dan un checklist, básicamente, y cada vez que sale una nueva actualización, que la aplicación se actualice. Esto generó que cuando se realizó la actualización y se implementó en los distintos sistemas operativos Windows a nivel mundiales, esa actualización traía un defecto y ese defecto hacía que el sistema operativo de Windows crashara o pasara el famoso pantallazo azul. De lo que bueno, el famoso pantallazo azul desde hace mucho tiempo que siempre ha existido. Entonces, eso fue lo que pasó directamente y la principal afectación fue que directamente, bueno, la afectación estuvo en aproximadamente 8.5 millones de dispositivos a nivel mundial. Entonces, eso fue la primera parte y complementando un poquito a CrowdStrike, Microsoft tuvo también una afectación a nivel de la capa de Azure, que es básicamente todos los servicios que manejan en nube. Entonces, como decimos en Costa Rica, se juntó el hambre con las ganas de comer y bueno, ese fue como la afectación mundial y a nivel general no sé si lograron ver un poquito todo lo que pasó en aeropuertos, pero por ejemplo el viernes así empezando como tipo 9 de la mañana, vi un reporte y vi varios videos que en el aeropuerto de California específicamente, donde los usuarios de las aerolíneas
andaban por los aeropuertos y lo que veían eran únicamente pantallas azules por todo lado y lo que la gente decía era, están atacando el aeropuerto, están atacando el aeropuerto. Bueno, están hackeando básicamente. Entonces, la afectación fue bastante grande porque fueron muchos dispositivos y el hecho de empezar a apoyar a estos clientes también no fue nada fácil inicialmente. No, y tienes toda la razón en cuanto a que aun cuando no es la primera vez que le sucede un problema así a CrowdStrike, ya es, creo que la tercera vez este año que le sucede, el hecho de que las dos veces anteriores afectaba solamente a usuarios de una variante particular de Debian Linux y una variante particular de Rocky Linux, hizo que pasara casi desapercibido para el público en general esta falla. Ahora, mucha gente dice, por eso yo no uso Windows, yo uso Linux o yo uso Mac. ¿Cómo tú ves el hecho de que existiendo estas plataformas, tanto para Linux como para Mac, el usuario final se vea afectado, ya que en la mayoría de los casos, pues, lo que ha sucedido afectó fue a sistemas Windows? Mira, eso es una muy buena pregunta porque generalmente los Linux lovers o Mac lovers lo que dicen es Windows no sirve, porque por estas cosas, por las integraciones y todo lo demás. El hecho no se trata tanto del sistema operativo, el hecho se trata de quién más lo utiliza. Entonces, si hablamos a nivel general, lo que pueden decir por ahí es que Windows es más atacado. Y en efecto lo es, porque, bueno, gran parte de la población a nivel de porcentaje utiliza Windows. Entonces, por supuesto que va a ser más atacado. También he escuchado otros comentarios que dicen que, bueno, es que me gusta trabajar con Linux o con Mac porque son sistemas operativos más seguros. Entonces, yo estoy más tranquilo. De hecho, todo esto simplemente no es nada, bueno, son por decirlo de cierta forma, mitos que tienen las personas o los usuarios que trabajan con ese tipo de plataformas. Sin embargo, al ser mitos, yo te puedo decir a nivel de ciberseguridad que todos los sistemas operativos son igual de vulnerables, literalmente. Solo que hay mayor afectación en Windows por la cantidad de personas. Como tú dijiste, ya es la tercera afectación, pero las otras dos afectaciones fueron enfocadas a nivel de Linux y el porcentaje de Windows versus Linux es mínimo, entonces eso no salió en los noticieros, nadie se dio cuenta. Entonces, básicamente es mucho a nivel de percepción, creo yo. No, sí, definitivamente. Ahora, jugando a abogado del diablo de cierta manera, podemos darnos cuenta de que no es la primera vez que sucede este tipo de temas. Ya pasó, por ejemplo, hace, no sé si fue como 20, 25 años, que otro fabricante de antivirus, en este caso, si mal no recuerdo, fue McAfee, tenía también un problema de que detectaba que algunos archivos de sistema de Windows estaban potencialmente comprometidos o tenían algún comportamiento extranormal y lo que hacían era básicamente pues apagar el sistema y todo esto porque normalmente el Windows separa las operaciones del usuario, las aplicaciones y todo lo demás, de las operaciones de sistema. Y estas herramientas y plataformas de seguridad trabajan a nivel de sistema de tú a tú. Sin embargo, en el caso de Mac, y no es por defender a Mac, porque Apple tiene también su idiosincrasia y muchas cosas que criticarle. Una de las cosas que hizo hace unas tantas versiones de sistema operativo es utilizar su poder en el mercado y sobre esos usuarios para decir, de ahora en adelante vamos a hacer las cosas distinto, le guste a quien le guste, y dictaminaron que las aplicaciones ya no podían trabajar directamente en el núcleo del sistema operativo, sino que tenían que hablar con agentes que se encargaran de esto. Y Microsoft no escapa. Microsoft propuso una herramienta similar de modo que todos los fabricantes de antivirus pudieran hablar con el sistema operativo de una manera particular que permitiera estas operaciones sin tumbar absolutamente todo, como pasó con el tema de CrowdStrike, pero resulta ser que el ente regulador de la Unión Europea le dijo, no, porque esto les daría una ventaja competitiva innecesaria, que por algún motivo no se lo dijeron a Apple. Y de ese modo, pues los fabricantes de plataformas de seguridad dijeron, bueno, vamos a seguirlo haciendo como lo estábamos haciendo antes. Y por eso es que, como tú mencionaste, no es imposible, pero es un poquito más difícil que suceda algo así en el sistema operativo de Mac. Dicho esto, mi siguiente pregunta sería, ¿qué podemos hacer los usuarios, tanto el ciudadano de a pie como el que está encargado de infraestructuras?
de plataformas, de sistemas operativos en una empresa, del tamaño que sea, para prepararnos para un suceso como este la próxima vez, tratarlo de frenar o, de ser posible, reponernos más rápidamente a algo como lo que pasó ahora, que en muchos casos la gente se tuvo que trepar en escaleras para ir físicamente a poder poner en funcionamiento los pasos del arreglo, que no es arreglo, es simplemente entrar, borrar el archivo envenenado y seguir de largo. ¿Qué podemos hacer en general para poder tener una mayor resiliencia en estos casos? Claro, si hablamos directamente a nivel de usuario final como tal, primero tener todo respaldado, ¿verdad? Porque una computadora, su sistema operativo en cualquier momento puede crashar, 100%. Entonces, si trabajan directamente a nivel de nube, a nivel, no sé, para decir alguna más en específico, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Box, entre otras, eh, lo mejor es tener toda su información ahí como usuario final. Si su máquina dio pantallazo azul y necesita seguir trabajando, en una casa convencional hay más de una computadora. Entonces, que tome su otra computadora y siga trabajando como si nada hubiese pasado. A nivel de los usuarios finales pasa mucho que, y eso ya no estamos hablando ni siquiera de ciberseguridad ni nada, pasa bastante que no existen, no trabajan basados en las mejores prácticas de un usuario, que es justamente eso. Entonces, delegan todo a nivel de su equipo, su hardware físico, y si algo le pasa a ese hardware o si tienen un disco duro externo falló, perdieron todo. Entonces, a nivel de resiliencia, lo más importante es trabajar en alguna arquitectura, ojalá en nube, para que su información siempre esté intacta y esté ahí y que nada le vaya a pasar. Si el dispositivo se le cayó, se lo robaron, crashó el sistema operativo, etcétera, que puedan seguir trabajando. Eso para el usuario final es como la principal recomendación. Para las corporaciones, lo que nosotros siempre recomendamos no es tener actualizaciones automáticas, ¿ok? Generalmente, si tenemos una operación, por ejemplo, una aerolínea, etcétera, que tenemos, no sé, 10.000, 15.000 dispositivos, todas las actualizaciones siempre traen un riesgo como este. Eh, el riesgo es mínimo, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo más importante es decir, ok, si mi riesgo de poder hacer actualizaciones automáticas es de un, no sé, 2%, pero si algo llega a pasar, mi impacto es de millones de dólares, entonces mejor hay que buscar la forma en cómo mitigar ese riesgo. Entonces, lo que nosotros hacemos con muchos de nuestros clientes es no actualizar inmediatamente o el mismo día que sale la actualización, sino esperar por lo menos 5 días, una semana, y si todo está en orden, actualizamos. Así los sistemas operativos, así las plataformas a nivel de redes, a nivel de servidores, etcétera, etcétera. Eso es lo mejor que se puede hacer porque inclusive los mismos fabricantes, hablando de un CrowdStrike, hablando de Microsoft, un Palo Alto Networks, entre otros que son referentes a nivel de seguridad, ellos tienen sus sistemas operativos recomendados, ¿ok? Entonces ellos dicen, mira, recomiendo utilizar este sistema operativo porque ya está aprobado directamente o esta versión específica porque no tiene problemas, es la que mejor está funcionando en este momento. Entonces, eso es lo que se debería hacer a nivel global. Entonces, imagínate, si no se hubiese tenido este tema o si se hubiese cubrido esta práctica, una práctica, no hubiésemos tenido la situación mundial que tuvimos en internet. En ese sentido, hay como una interrupción ahorita momentánea, pero más o menos comprendí la situación. En ese sentido, ahí nos cubrimos del lado del usuario final y de las empresas que tienen este tipo de servicios. ¿Qué puede aprender tanto CrowdStrike en este caso como otras empresas que desarrollan software y que quedan insertadas en la cadena de suministro? En el sentido de que, por ejemplo, un supermercado tiene una cadena de suministro de los víveres que están vendiéndose en dicho supermercado. Pero también parte de esa cadena de suministro son los proveedores de plataformas y de servicios tecnológicos que están permitiendo que este supermercado funcione como funciona un supermercado moderno. ¿Cómo pueden protegerse las empresas que producen software, tanto de aplicaciones como software de seguridad,
para que no vuelva a suceder este tipo de cosas o para poder ayudar a sus clientes cuando este tipo de cosas suceden a recuperarse lo más rápido posible? Lo pregunto porque normalmente aquí lo que falla al final es las personas, pero si nos vamos realmente a cómo son las cosas, lo que falló fue el proceso, en el sentido de que tiene que haber procesos para que incluso cuando las personas fallan, el proceso permita recuperarse. Fallar con éxito, llamémoslo de alguna manera. Entonces, ¿cómo pueden aprender esas empresas y esas personas que se dedican al desarrollo de software, de herramientas y de servicios tecnológicos para aprender de esta situación y mejorar las cosas a futuro? Claro, de hecho, diste en el clavo, justamente, porque muchas veces la tecnología la tenemos, la tecnología trabaja bien, etcétera, pero yo siento, y siempre lo he dicho, a nivel de la tecnología existen siempre tres pilares, o a nivel de todo en general. Tenemos tecnología, procesos y personas. Generalmente la tecnología está ahí, nos apoya, funciona, pero si el proceso falla, pues ya todo se cae. O si las personas fallan, todo se cae. Entonces, tenemos que sintonía en estos tres pilares para poder llevar a cabo un buen servicio a nivel global, y esto incluye a todos los fabricantes de software, de plataformas, etcétera. Aquí yo siento que en este caso específico lo que falló fue el proceso y las personas, porque al final la tecnología falla y la persona falla. Y muchas veces a nivel global las empresas se preocupan demasiado por la tecnología, más que en el proceso. Los procesos muchas veces tienden a ser tediosos para las organizaciones, porque pueden hacer que los procesos, que el resultado final sea más lento, pero está bien estructurado. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Bastante sencillo. Hay que promocionar en las compañías el hecho de tener procesos, no solo tener procesos por tenerlos, sino que realmente aplicarlos. De hecho, te voy a contar una historia aquí en Panamá. Tenemos un cliente de banco que estamos actualmente trabajando, porque lo que ellos buscan no es llegar a probar la tecnología en temas de seguridad, sino que lo que buscan es que probemos a su gente, que probemos sus procesos internos para ver cómo van a actuar en una situación de contingencia. Entonces, ese es el camino que nosotros estamos viendo también bastante desde DataSeed, para poder llevar, digamos, una posible mejora, y que todos estos procesos no se queden solamente marcados en un papel, porque eso es lo que pasa muchas veces, sino que llevarlos a la ejecución. Entonces, para hablar en términos más de personas, es como si tienes en una torre aquí en Panamá, de, no sé, ponerle 50 pisos. Pasó algún incidente, un sismo, etcétera, ya existen planes de contingencia, a dónde deben de ir las personas, etcétera, pero en el momento, en la frustración, nadie sabe qué hacer. Entonces estoy seguro que hasta las mismas personas de la brigada son los primeros que salen corriendo como tal. Entonces ahí falló el proceso. Lo tenemos escrito, perfecto, check, pero necesitamos poner a prueba esos procesos dentro de la organización para estar preparados ante una posible contingencia. Ahora, hubo muchos efectos económicos negativos por todo este problema. Obviamente, pérdida de ganancias por muchas de estas empresas afectadas por todo esto. Hubo muchas pérdidas económicas también para CrowdStrike, su valor en el mercado se perdió y todo lo demás. Sin embargo, un punto que queda todavía en el aire es la compensación a aquellos afectados por parte de CrowdStrike en cuanto a cómo eso va a funcionar. Yo no soy abogado, pero entiendo que la legislación vigente en la mayoría de los países no necesariamente está preparada para reconocer el daño material, por un lado, y por el otro, los términos y condiciones de software generalmente de algún modo u otro blindan a estas empresas de temas de responsabilidad por el uso de sistemas o la falta de disponibilidad de sistemas cuando sus herramientas fallan. ¿Qué podemos aprender a nivel legislativo y que podamos de pronto exigir a aquellos que están en posiciones de legislar al respecto, llámese diputados, legisladores, congresistas, etcétera, dependiendo de cada uno de nuestros países? ¿Qué les podemos exigir a ellos en cuanto a mejorar los marcos legales
para que cuando esto se dé, los responsables cumplan con resarcir a los afectados? Y eso es una excelente pregunta porque ya estamos tocando temas un poco más políticos. Y hoy en día, los distintos países aquí en la región, a nivel latinoamericano y a nivel norteamericanos, europeos, tienen sus legislaciones a nivel de ciberseguridad, pero están muy enfocados en protección de datos. Por ejemplo, aquí en Panamá existe la Ley 81, que lo que busca es la protección de datos personales en entidades públicas, por ejemplo, y privadas como tal. Pero no existe en este momento algo que pueda hacer, bueno, generar algún tipo de responsabilidad en caso de que algún fabricante falle en temas de cadena de suministro. Entonces, directamente estoy de acuerdo contigo. Los diputados tenemos que hacer más por este tipo de leyes para que puedan directamente las instituciones afectadas, porque al final muchas instituciones afectadas fueron de gobierno y no solamente empresas privadas, y todas estas de gobierno tienen que tener un respaldo legal país por país para ese tipo de circunstancias o incidentes como tal. Entonces, sí, debería existir. Siento que lo que falta es, lo que existe en este momento es mucho desconocimiento a nivel de la materia. Ciberseguridad, te puedo decir que ciberseguridad ha existido siempre, pero se ha potenciado a nivel mundial en los últimos 2, 3 años aproximadamente. Entonces, todavía estamos, como decimos por ahí, en pañales con temas a nivel legales e inclusive, por ejemplo, temas de delitos informáticos todavía se está en proceso a nivel legal, entre otros temas, tanto en Costa Rica, Panamá, que es donde más he tenido contacto con entidades gubernamentales como tal, pero sí, falta mucho, nos faltan unos cuantos añitos para poder llegar a esto, pero es necesario. Ahora, generalmente en cuanto a temas legislativos, nosotros siempre estamos tarde. Cuando la legislación no tiene 10 años de retraso, a veces tiene 20. Así que nos toca tomar acción nosotros mismos, previendo que en algún momento las cosas se puedan legislar adecuadamente. ¿Qué podemos nosotros dentro de nuestras buenas prácticas, de nuestra gobernanza, aprendiendo de este evento, adoptar como prácticas propias para no solo tratar de prevenir este tipo de incidentes a futuro, sino de promover la cultura de resiliencia que nos permita reponernos más rápidamente cuando se den este tipo de incidentes, ya sea por error, por omisión o por malicia? Claro, lo que nosotros podemos hacer es tener una estructura interna bien robusta a nivel de los procesos que te estuve comentando, tener buenas tecnologías, procesos y que las personas estén completamente capacitadas, no solamente las personas técnicas, sino las personas a nivel empresarial o institucional. Eso es como la mejor medida que se puede cubrir, pero todo esto está basado en una buena planificación y en una buena estrategia a nivel de resiliencia como tal. Entonces, todo esto está marcado, por ejemplo, ya las instituciones que son más robustas en temas de tecnología tienen su propio departamento de continuidad del negocio, entonces ya ellos hacen sus propias pruebas en caso de que falle cierta X aplicación o X servicio, ya ellos saben qué hacer, qué responder, cómo hacerlo, y ellos sí tienen directamente ese enfoque. Pero obviamente todo es generar esos departamentos para temas de continuidad del negocio, para temas de seguridad y riesgo, eh, es inversión que se debe hacer y ahí existen muchas instituciones, empresas públicas, privadas, que tal vez no están en este momento con la anuencia de querer invertir en ello. Yo lo veo mucho, digamos, como un seguro para el vehículo. Sabes que hay muchas personas que dicen, no, mira, yo no voy a pagar estos $100 mensuales porque igual yo nunca choco o nunca tengo colisiones, pero cuando pasan, bien que te sirve. Entonces, nosotros vemos a nivel de data, sí, hacemos esta referencia porque es muy similar. Al final, temas de ciberseguridad, temas de continuidad del negocio, temas de riesgo o mitigación de los mismos, al final es un gasto, porque va a ser un gasto, pero se convierte en inversión en el momento en el que pase algún suceso, porque sabes que te va a impactar
Y lo que nosotros buscamos con esto es reducir el riesgo. Si algo pasa, que podamos recuperarnos más rápido, porque cada minuto que estemos fuera es dinero que perdemos. Entonces, imagínate una aerolínea. A mí me tocó viajar y no pude, por ejemplo, hacer check-in. Tuve que irme una hora antes al aeropuerto para hacer los cambios y eso lo viví este fin de semana, por ejemplo. Entonces, ese tipo de procesos o etcétera impacta al usuario final, impacta monetariamente a las empresas porque vamos a hablar de un banco que esté fuera una hora, ¿cuánto dinero pierde? ¿Verdad? Entonces, este tipo de cosas yo siento que al final es una inversión que hay que hacer y a nivel de las compañías muchas veces no tienen esa visión estratégica de los riesgos que pueden tener, sino tienen este tipo de servicios, que no tienen este tipo de planes internos o departamentos inclusive. Aquí ni siquiera estoy hablando de ventas ni nada, sino de una orquestación interna de la organización como tal. Ahora, ¿cómo ayuda DataSys a sus clientes específicamente a prevenir y a reponerse de este tipo de incidentes? Nosotros directamente aquí en DataSys podemos apoyarlos no solamente con la tecnología, sino que también podemos apoyarlos a probar esos procesos de contingencia y también tenemos la capacidad de poder capacitar al personal en este tema de riesgo. Entonces, podemos aprovisionarles soluciones. Por ejemplo, no sé, si hablamos a nivel de recuperación de datos, eh, soluciones a nivel de protección de datos, soluciones a nivel de seguridad preventiva. Al final, todas las soluciones que nosotros manejamos son para reducir el riesgo de que una de estas incidencias pueda llegar a pasar. Entonces, eso es lo que buscamos y también que el proceso esté de la mano y que las personas estén de la mano. Porque al final, como te comenté, con estos tres pilares vamos a tener una buena resiliencia en caso de que llegue a pasar algo, ya sea por una falla de software o ya sea por un ataque de ciberseguridad de verdad, un incidente como tal. Entonces, esa es una de las grandes formas en las que nosotros apoyamos, inclusive, por ejemplo, si hablamos de temas de ciberseguridad, la ciberseguridad no se trata solamente de colocar soluciones o muñequitos como tal, juguetes, sino se trata de todo este conjunto de aristas, de tener buenas configuraciones, de poder capacitar el personal, de poder directamente tener, digamos, controles de seguridad, accesos seguros a aplicaciones, etcétera. Entonces, nosotros ya tenemos bastante experiencia con todo este tipo de aristas y bueno, aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Ya si quieren ponerse en contacto con DataSys, lo pueden hacer a través de la página datasys.la, sys.la. Y también vamos a estar siguiéndolos en redes sociales para estar pendiente de todo lo que pasa de parte de DataSys. Así que muchísimas gracias por este tiempo que nos has brindado. Yo creo que es una conversación que no solamente se debe tener hoy, sino que, como todo en ciberseguridad, debe ser una conversación constante para ir mejorando la resiliencia y la accesibilidad de las plataformas informáticas para todos. Muchísimas gracias, Christopher. Leandro, mucho éxito les deseo y quiero también expresar mi agradecimiento al resto del equipo de DataSys, no solo en Panamá, sino en el resto de la región donde tienen influencia. Así que gracias y nos vemos pronto nuevamente a ver si conversamos de algo un poco más positivo la próxima vez. Claro, Alex, más bien muchas gracias por el espacio y feliz día a todos.